Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín y, como saben, también miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. Pues bien, en esta ocasión vamos a continuar un tanto el hilo conductor y ese rescate de autores afro de mucha importancia, de mucha relevancia. Hemos estado conversando un poco, lo vamos a seguir teniendo en el canal y esto también se ha suscitado debido a discusiones, conversaciones que hemos estado sosteniendo con otros escritores, con otras personas dedicadas a la literatura, lectores y demás, frente a ciertos aportes específicos o ciertas omisiones que se hacen en el canon. Uno pensaría que es un asunto de orden únicamente local, pero sucede en diferentes lugares. Este autor no lo vamos a, por supuesto, a abordar por completo el día de hoy, porque sería bastante absurdo pretenderlo debido a lo vasto de su obra y su influencia. Eh, Cuando hicimos la introducción, esa abrebocas al tema de la negritud, a la escuela de la negritud como tal, fundada pues a raíz de la revista del Estudiante Negro, hablamos un poco de él, que ese es Jaime Cesaré, me perdonarán el mal francés. Este autor tan importante como dijimos en aquella ocasión, junto a Seda Senghor, que ya lo tuvimos en el canal también brevemente, fue uno de los fundadores de la Escuela de la Negritud. Vamos a entonces a tocar un fragmento de un poema muy extenso suyo, publicado en diferentes volúmenes, como conocido como Cuaderno de un retorno al país natal. Es un poemario bastante interesante, traducido, pues se publicó en 1939 de manera fragmentaria, traducido al español por el señor Agustí Barta, con unos comentarios muy interesantes. Vamos a estar leyendo algunos y, por supuesto, leyendo los poemas, pues sobre Cesaré, como comentamos en general, y un punto de conexión con los fundadores y militantes de aquella primera escuela de la negritud en la literatura. Tenían todos a la espalda un pasado colonial, ¿cierto? Y y tenían ese anhelo, ese contacto de instalarse quizá, de llegar a confluir con sus raíces africanas. El caso, claro, cada caso es diferente, pues que fueran colonias. De hecho, para este autor que examinamos hoy, Cesaré, fue también muy complicado. Él venía de Martinica, nació en 1913, en medio de múltiples hermanos, muchísima pobreza, ¿no? Como lamentablemente se ven estos pequeños, grandes infiernos, paraísos, como podemos decir, donde hay unos muy pocos tienen demasiado y la mayoría no tienen nada, ¿cierto? Era una colonia francesa en ese momento, Martinica. Y bueno, realmente para él, ese impacto colonial que se ve ahí se vio reflejado en su literatura. Como ya comentamos y como ya sabemos de este autor, se dirigió a París. Su padre era funcionario. Eso no significaba que pues fuera un hombre acaudalado, ni mucho menos pero pudo brindarle un acceso a la educación. Y él tenía esa mentalidad que se da mucho en esos lugares donde el colonialismo está, como su discípulo Franz Fanon, del cual hemos hablado también brevemente, ¿no? Desde el ámbito de la psiquiatría, estudió el fenómeno del colonialismo en su texto Piel Negra, Máscaras Blancas, así como lo hizo desde el ámbito de la política y de la poética, Cesaré, ¿no? En el ámbito político, con su obra Discurso sobre el colonialismo, que no lo vamos a tratar en el canal porque digamos que no es estrictamente literario, pero les recomendamos que lo lean. Y entonces ellos venían de ese mundo marginal, de ese mundo periférico, ¿no? Donde tenían ese dominio tanto en lo mental, en lo espiritual, en todas las esferas tenían ese dominio de Occidente, ¿no? Él cuando llega y conoce a Seda Senghor, se da cuenta, ¿no? Ve ese espejo donde él reflejar sus inquietudes porque algo no casaba en ese mundo donde él vivía, no casaba algo, ¿no?
Entonces él se da cuenta, se integra con esas raíces africanas que tiene de una manera mucho más plena. Como decimos, en el 1939 publica este libro. Los biógrafos pues también afirman que André Breton de alguna forma lo adscribió a su movimiento del surrealismo. Eso entre los diferentes autores tiene una interpretación distinta. Unos comentan que el tipo de poética de Césarée se sustraía de alguna forma al automatismo y al individualismo exacerbado de los surrealistas, ¿no? Estas son discusiones ya un poco de orden más teórico, que también son interesantes, pero que de pronto superan, ¿no? El objetivo de este video, que es conocer esos dos poemas. Vamos a ir viendo eso así. Muy importante los aportes del traductor, que se ve que es un conocedor de la obra. Entonces vamos a leer algunos de esos apartes del traductor que nos pueden ayudar a comprender mejor la situación de este autor y su pensamiento, ¿no? Entonces, en general, una de las cuestiones que ya habíamos comentado anteriormente sobre el tema del ritmo, y aquí queremos hacer un énfasis especial, como siempre lo hemos hecho en el canal, el ritmo, esa cadencia, esa musicalidad, no es patrimonio de Homero, no es patrimonio de los rapsodias griegos. También en el África hay una implicación poética en el ritmo. Lo que ocurre es que se le asocia siempre con divertimento. Vamos a ver qué dice el ritmo. Acá el traductor Bartra, que ya lo mencionamos, en este texto del retorno pues al país natal, este cuaderno de poesía, el traductor en una de las notas hay un fragmento donde habla de la visión del ritmo de Césarée. Por ahí se encuentra también en internet como fragmento de lo que él decía, porque él habló mucho de eso. Y Césarée, el propio autor, menciona el ritmo, y tal vez hubiera tenido que tener que empezar por ahí, porque el ritmo es en definitiva la emoción primera, plegaria y orden, que anuncia antes que nada su rumor, anterior a la palabra a la cual llama y domeña, seduce y necesita. Veo en el ritmo la forma del poema. Mejor que la forma, palabra ambigua, es su estructura, su proyecto dictante, su globalidad instintivamente captada y organizadora. Entonces, ver la visión que tiene él de ese ritmo y entender que esa musicalidad que frente a los africanos trata de verse siempre como divertimento, no es tal cosa, sino que hay una importancia de ritmo como tal, como se señala aquí. Vamos a pasar a leer entonces un poema más corto, se llama Blues de la lluvia, y vamos a mirarlo por acá. Dice de esta manera: Blues de la lluvia, aguacero, bello músico, al pie de un árbol desvestido, entre las armonías perdidas, cerca de nuestras desencuadernadas memorias, entre manos de derrota y pueblos de extraña fuerza. Dejamos colgar nuestros ojos y naciente, desenrollando el cordón de un dolor, sollozamos. Este poema de Blues de la lluvia, el blues, que es un ritmo, por supuesto, muy importante de los negros norteamericanos, principalmente, no es una vinculación casual, lo vamos a ver en el fragmento que seleccionamos de estos cuadernos en otro fragmento, pero aquí vemos la imagen, ¿cierto? Es un poema compacto, bien escrito. El título es va absolutamente imbrincado, va absolutamente unido al poema. Precisamente esa asociación que se hace con la lluvia, ¿no? Ese sonido primordial de las gotas cayendo, y hay una vinculación, ¿no? Con el tema, porque él habló mucho sobre el colonialismo, porque lo padeció. Por eso se habla de cómo se va desenrollando ese cordón de dolor. Se habla del tema de la memoria que está desencuadernada, que está desordenada, porque evidentemente los pueblos colonizados no pueden conservar la unidad de su memoria. Precisamente uno de los atributos del invasor es la fragmentación de la memoria. Entonces son elementos que uno los ve inicialmente y dice, bueno, sí, el señor, el poeta, pues, le está haciendo un poema a la lluvia y lo vincula con el blues, pero vemos que hay
en solo unas líneas toda una compilación de un pensamiento político, de un pensamiento poético, el político que lo vamos a ver desarrollado en esa obra, en Discurso sobre el colonialismo, y el poético que lo hemos desarrollado en una obra como esta, también para tenerlo muy en cuenta. Aquí hay otra situación, otro fragmento que queríamos también traer aquí a colación, porque nos resulta importante. Ahora, frente a este asunto de la negritud, que a veces se ha malentendido como un odio, ¿no? A todo lo occidental, a todo lo blanco, a todo lo europeo, no es de esa manera como lo entiende el poeta, pero es una atribución que se suele hacer, pues cuando se ve evidentemente ese nombre, pues mucha gente piensa en eso, pero no se trataba en los términos de Cesarier ningún tipo de exclusión racial ni de nada. Hacía esos cantos y hablaba de el tema de lo africano y de lo afro, por decirlo así, afroamericano en su caso, ¿no? Aquí hago una salvedad porque no sé si habrá en algún momento de pronto alguien que lo vea el video en inglés, los americanos, o sea, los norteamericanos suelen cuando hablan de América dicen, se refieren únicamente a su país, entonces por eso a veces hay ciertos temas de orden lingüístico y geográfico, ¿no? Pero eh, afroamericano sería general, después de toda América, ¿no? Que no solamente Estados Unidos. Acá el traductor amablemente, pues de una manera muy excelente, muy documentada, también nos trae un fragmento de algo que dijo Cesaré frente al tema del concepto de la negritud, porque se ha muchas veces corroído y se ha llenado de unas connotaciones, como digo, racistas, negativas, pero no es el tema, no es el caso. Acá se lee en el fragmento, partiendo de la conciencia de ser negro, lo que implica hacerse cargo de su destino, de su historia, de su cultura, la negritud es el simple reconocimiento de este hecho y no comporta ni racismo, ni negación de Europa, ni exclusivismo, sino al contrario, una fraternidad con todos los hombres. Vamos a dejarlo hasta allí, porque es el punto que queremos resaltar. De esta manera, entonces vemos que de hecho que se hable de una escuela de la negritud no está implicando en sí mismo que pues se esté odiando a de pronto personas que pertenezcan a una raza diferente, ni mucho menos. Es que muchas veces se ha polarizado, ciertos discursos han polarizado y han sacado por lo menos en su acepción literaria, ya de orden político. Entendemos que sí, y es materia de otro costal sus causas, consecuencias, sus motivaciones y todo lo demás, que algunos movimientos negros sí han tenido unas connotaciones de otro orden y que podrían rayar con el racismo, pero no es el caso de la negritud en literatura. Entonces queríamos mirar esta traducción de Bartra es muy buena porque está en francés y en español. Él va haciendo ese juego para traducir y nos parece bastante importante tener un texto de estas características porque ya si la persona, por ejemplo, sabe francés, ya lo puede ir viendo y puede corroborar, ¿cierto? La fidelidad del traductor, aunque cuando uno busca el texto, inclusive en otras páginas, aparece este señor Bartra y parece pues ser un traductor confiable, ¿no? Esta traducción que es del 69. Bueno, vamos a leer un fragmento de este cuaderno de un retorno al país natal. Virginia, Tennessee, Georgia, Alabama. Putrefacciones monstruosas de rebeliones inoperantes, pantanos de sangres pútridas, trompetas absurdamente taponadas, tierras rojas, tierras sanguíneas, tierras consanguíneas. También es mío una pequeña celda en el Jura, una pequeña celda. La nieve, dobla sus barrotes blancos. La nieve es un carcelero blanco que monta la guardia ante una prisión. Lo que es mío es un hombre solo, encarcelado, de blanco.
Es un hombre solo que desafía a los gritos blancos de la muerte blanca. Toussaint, Toussaint. Es un hombre que fascina al gavilán blanco de la muerte blanca. Es un hombre solo en el mar infecundo de arena blanca. Es un mulato viejo levantado contra las aguas del cielo. La muerte describe un círculo brillante encima de ese hombre. La muerte siembra estrellas lentamente encima de su cabeza. La muerte sopla, loca, en el cabañeral, maduro de sus brazos. La muerte galopa en la prisión como un caballo blanco. La muerte brilla en la sombra como ojos de gato. La muerte hipa como el agua bajo los callos. La muerte es un pájaro herido. La muerte mengua. La muerte vacila. La muerte es un patillura espantadizo. La muerte expira en una blanca charca de silencio. Los estados que él nombra al principio y vemos el conocimiento, ¿no?, que había en esa época, eso era de dominio ya público, que no había redes sociales ni nada parecido, pero estaba en una época, pues, la plena segregación legal después de la guerra, pues, que permitió la liberación de los esclavizados en Estados Unidos, y Alabama, Tennessee son estados tradicionalmente racistas sureños, ¿no? Y por eso no es gratuito, no es gratuito que Cesaré hable y que marque tanto el tema, es esa metáfora bellísima de la nieve, ¿cierto? Es un guardia y es una celda blanca, ¿no? Precisamente porque está mostrando el carácter de oposición que había, y sabemos todo, está plenamente documentado, ese apartheid legal que tenían allí segregacionista, ¿no?, en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, donde se hacía más hincapié en eso. Entonces ese contraste que él hace entre las imágenes y el blanco, blanco, aparte de la musicalidad que le da al poema, el ritmo del que él habla, la estructura, la forma, el ritmo, la tenemos allí, es una denuncia que le está haciendo, pero sin caer en victimismo, sin caer, y como les digo, rescatar esa figura de ese contraste, ¿no?, de la nieve que es naturalmente blanca y que es un elemento además ajeno, extraño a los pueblos africanos. Muy bueno ese fragmento. Les invitamos, como siempre, a dejar sus opiniones, si conocían sus argumentos, sus opiniones, si conocían este autor, que es lo más importante. También, por supuesto, eso ayuda al canal, suscribirse, compartir el contenido y dejarnos sus comentarios. ¿Conocían a Cesaré? ¿Qué opinan? Ese libro de cuaderno de un retorno a la aldea natal, a la aldea natal, se puede descargar fácilmente en Google, no hay ningún problema con eso. Usted lo puede descargar, lo puede leer. Le hacemos la invitación a que conozca a este poeta porque tiene muchas cosas que aún hoy seguir enseñando y seguir diciendo. Entonces, como siempre, agradecidos con ustedes por su permanencia en el canal. Nos veremos en un siguiente episodio.